Hola, mi nombre es Víctor Ramón Chávez Cejas, soy estudiante del Telebachillerato Comunitario número 51. Actualmente curso el quinto semestre y esta es mi videoexposición sobre los temas de la semana número 2 para la materia de biología. A lo largo del video estaremos viendo algunas de las ramas de la medicina que estudian el cuerpo humano, como lo son la histología, la anatomía y la fisiología. También estaremos viendo la teoría ecológica y la historia natural de la enfermedad. Entrando al tema de la histología, tenemos que la histología es una rama de la biología que estudia los tejidos de animales y vegetales en sus aspectos microscópicos. Por esto tiene como herramienta fundamental el microscopio. Las aplicaciones de la histología abarcan ciencias relacionadas y campos tan diversos como lo son la anatomía, la medicina, la inmunología, la patología, entre otros. La histología es de vital importancia para conocer el funcionamiento de los organismos vivos, lo que tiene repercusiones en la investigación médica y científica en general. Dentro de la histología se conocen dos ramas fundamentales, que serían la histología vegetal y la histología animal. La histología vegetal es la que se ocupa del análisis de las plantas, es decir, los seres vivos que pertenecen al reino vegetal. La histología animal es la que estudia los metazoos, es decir, los seres vivos animales. La histología humana está incluida en la histología de los animales, ya que desde el punto de vista biológico, los seres humanos forman parte del reino animal. Entrando al tema de la anatomía, tenemos que la anatomía es una ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. El concepto permite nombrar al análisis de la conformación, el estado y los vínculos de los distintos sectores del cuerpo del ser humano y de otros seres vivientes. De acuerdo a su enfoque, es posible dividir la anatomía en anatomía clínica o aplicada que vincula un diagnóstico a un tratamiento, anatomía descriptiva o sistemática que divide el organismo en sistemas, anatomía regional o topográfica que apela a separaciones espaciales, anatomía fisiológica o funcional, que se centra en las funciones orgánicas. Y por último tenemos anatomía patológica, que se especializa en los daños que sufren los órganos. De acuerdo al tipo de organismos que estudia esta ciencia, puede denominarse anatomía de las plantas o anatomía animal. La anatomía de las plantas, también conocida como anatomía vegetal, es una rama de la botánica que se encarga de estudiar la estructura interna de las especies que pertenecen al reino Plantae. Y la anatomía animal, por su parte, puede subdividirse en anatomía humana, animal y comparada. Las dos primeras son las que estudian a cada especie según el comportamiento de sus células y órganos. Y la anatomía comparada es la que complementa a las dos primeras y permite establecer similitudes y diferencias entre diferentes tipos de seres vivos del reino animal. En fisiología tenemos que la fisiología es la ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los seres vivos. A partir de la reunión de los principios que proponen las otras ciencias exactas, esta disciplina otorga sentido a las relaciones entre los elementos que dan vida al ser vivo. Se podría mencionar y caracterizar una fisiología por cada una de las funciones que tiene el cuerpo humano, pero algunas que se destacan por su importancia son la fisiología de la reproducción, que es el conjunto de estructuras del cuerpo que posibilita la reproducción, fisiología respiratoria, que es la que se ocupa justamente de ese aparato, el encargado de aportarle al organismo una cantidad suficiente de oxígeno. Fisiología del aparato locomotor, que se ocupa de huesos, tendones, músculos y articulaciones. Y por último tenemos a la fisiología cardíaca, que ha logrado dividir al corazón en un solo órgano que cuenta con dos sistemas diferentes, uno izquierdo y otro derecho. En el tema de la historia natural de la enfermedad, podemos ver que la historia natural de la enfermedad es un proceso por medio del cual el factor causal de la enfermedad se instala en el organismo y altera su funcionamiento. Son un conjunto de etapas en las cuales se desarrollan los acontecimientos de la enfermedad hasta su desenlace, que podrían ser la recuperación o la muerte. Dentro de la historia natural de la enfermedad encontramos tres factores importantes, que sería el huésped, el agente causal y el medio ambiente, los cuales conforman la tríada ecológica. Agente se refiere a quien ataca, puede ser una sustancia nociva porque es capaz de dar inicio a una enfermedad. El huésped es a quien ataca el agente causal, podría ser cualquier ser vivo que es invadido por una enfermedad. Y por último tenemos el ambiente, que es un conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida de un organismo. En las fases de la historia natural de la enfermedad podemos encontrar dos grandes periodos, que sería el periodo prepatogénico y el periodo patogénico.
El periodo prepatogénico es la etapa de la historia natural en el que la enfermedad aún no se ha desarrollado como tal, en el cual el proceso de salud de enfermedad depende completamente de las características de los tres elementos de la tríada ecológica. Y en el periodo patogénico tenemos tres etapas, que sería la patogénesis temprana, el horizonte clínico y los resultados. En la etapa del periodo patogénico, patogénesis temprana, tenemos el periodo de incubación, que vendría siendo el tiempo que transcurre entre que el agente causal entra al huésped, invade y presenta los síntomas. En la etapa del periodo patogénico, horizonte clínico, también se divide en tres etapas, que sería la enfermedad discernible tempranamente, la enfermedad avanzada y la convalecencia. La enfermedad discernible tempranamente sería cuando la enfermedad empieza a manifestarse, dando paso a la aparición de signos y síntomas vagos. La enfermedad avanzada es el tiempo en el que depende de la evolución de la enfermedad llegar a un resultado, y la convalecencia es el periodo de la enfermedad donde se manifiesta con todos los signos y síntomas que la caracterizan. Y ya por último, en la etapa del periodo patogénico resultados, tenemos cuatro posibles resultados, que sería la recuperación, el estado crónico, las secuelas y finalmente la muerte. Y bueno, eso fue mi video exposición sobre los temas de la semana número 2 para la materia de biología.